todos ustedes ya rotaron por la sala y de alguna manera ya conocen mucho de lo que vamos a ver, entonces vamos a ir bastante rápido. Además, Gaby Trejo ya vio la anatomía del circuito, ¿no? Yo hoy tenemos como muchos nexos con diferentes empresas y cosas así que tienen que ver con perfusión. Entonces, hoy me platicaban un caso y les voy a ir preguntando qué opinan. Es un niño de 5 días de nacido que tiene una conexión anómala supracardíaca, ¿no? A cava superior. Primera pregunta, ¿es urgencia? Edson, ¿tú qué crees? Pesa 2.4 kilos. Tendría que ver la clínica del paciente. No. Satura, digamos que 90. No tiene datos de congestión. O sea, no está... No está tocado. Entonces, ¿Cuál bueno, sería, podría entrar a un protocolo. Sí, perdón. Sí, bueno, podría entrar a protocolo para poderlo programar algún día cercano, ¿no? ¿Cuál sería la complicación, vale, de un niño con una conexión anómala supracardíaca? O sea, ¿cuál sería la urgencia? La congestión pulmonar. O sea, que estuviera obstruido, ¿no? O sea, que el drenaje estuviera obstruido. No parece estar obstruido, satura 90, como dice Edson, como que lo que suena lógico es, pues, páralo tantito, ¿no? Que crezca un poquito, finalmente no va a pasar nada, ¿no? Pero lo metieron como urgencia. El niño no salió de bomba. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Vamos a ir analizando lo que pasó ahorita en relación al circuito. Aparentemente, hoy nos dieron una buena noticia, hace poquito. Lo que está haciendo perfusión ahorita tiene un enfoque especialmente en los neonatos para manejar sodio y osmolaridad. Entonces, curiosamente, no se les va a hacer raro, pero curiosamente todos los neonatos que nos bajan a la sala llegan con unos sodios bajísimos, bajísimos. Y seguramente en cirugía no cardíaca, cuando tienen neonatos, seguramente llegan hiponatrémicos. ¿Por qué? Las soluciones calculadas. Utilizan soluciones libres de electrolitos. O sea, casi no les ponen electrolitos. O sea, usan pura glucosa. Entonces, imagínense eso para cuando nosotros lo metemos a un perfusato que tiene sodio normal, ¿qué es lo que va a pasar acá arriba, ¿no? Entonces, el dato bueno que nos dieron es que la mortalidad y la estancia hospitalaria en el año pasado, cuando se aplicó el protocolo de corrección, más bien de manejo de sodio y de osmolaridad, redujo 50%. O sea, nuestra mortalidad redujo 50% y la estancia hospitalaria se acortó 50%. Entonces, todo esto lo quiero traer a colación para que se detecte el impacto de la perfusión. ¿Por qué al doctor Tamariz le gusta estar en la perfusión? Le gusta estar en la perfusión porque creo que es el determinante. Yo siempre les digo a los perfusionistas, cuando doy pláticas para perfusionistas, en nuestro equipo, nosotros calculamos que hay un 30% para el cirujano, 30% para el anestesiólogo y 30% para perfusión en relación a responsabilidad profesional, pues, ¿no? En realidad, lo que yo pienso es que es 25% cirujano, 25% anestesiólogo y 50% perfusión. Entonces, es determinante, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver y nos vamos a ir rápido en toda esta parte porque ya lo vieron con Gabriela Trejo. Entonces, aquí es una cuestión histórica pequeña. El que hizo la primera cirugía, no el que diseñó, sino el que hizo la primera cirugía fue el doctor John Gibbon y la primera cirugía, esta es la primera paciente, es Cecilia Babolek, que la operaron de una CIB y la operaron en esta máquina. Entonces, yo lo que digo es que se necesita mucho talento para diseñar la máquina, pero se necesita mucho valor para dejarse operar y meterse en una cosa de estas, ¿no? O sea, honestamente, no sé qué parece, pero eso, de hecho, esas parecen salchichas ahí, ¿no? No sé qué sea, pero en realidad esto es lo que nosotros manejamos ahora. Nosotros, como ustedes todos saben, tenemos así un twinning, un hermanazgo con Texas Children's, y si ustedes recuerdan, la bomba de nosotros se parece mucho en los elementos constitutivos a esta, que es la de Texas Children's. Entonces, tienen un monitor de gases en línea, tienen una pantalla para ver lo que pasa en el campo, tienen un monitor de signos vitales, ACT, gases, todo lo tienen integrado. La característica de esta distribución es que es ergonómicamente
óptima para el trabajo del perfusionista. Si ven, todo lo tienen enfrente. O sea, no hay nada que tengan que voltearse para tomar, porque en ese momento descuidan al paciente. O sea, en el momento en el que tienen que voltearse para tomar algo atrás, descuidan al paciente. Entonces, todo está ergonómicamente diseñado para que todo quede enfrente del perfusionista. Esa es la bomba que tenemos en el ABC, en el Centro Médico ABC. Si ven, la distribución es muy semejante con todos los elementos. Aquí está el gasómetro, lo que pasa es que no es un gasómetro pequeño, es un gasómetro más grande, pero está de este lado, ¿no? Los otros elementos ahí están todos. Y el ACT es muy pequeñito, es el iStat, que es más o menos como un teléfono celular, pues, ¿no? O sea, no es tan grande. Y esa es la bomba ahora de nosotros, que ya todos ustedes la conocen. No sé si se dieron cuenta, pero cerraron la sala 3 días porque hicieron adaptaciones. Pues ahora el NIRS que tenían acá lo van a tener en las pantallas que están pegadas a la ventana donde están el tiempo fuera. Entonces ya el cirujano y todos vamos a poder ver el NIRS más fácilmente en grande, ¿no? Entre otras cosas. Ya se puede ver el ecocardiograma transoperatorio, igual ya se ve en la pantalla central y se puede ver en las pantallas periféricas, o sea, que todos podamos ver qué es lo que pasa. ¿Qué nos asegura eso? Respuesta rápida. Si nosotros, acuérdense que en el protocolo de control de sangrado, nosotros lo que hacemos es pasar las plaquetas antes de pasar la protamina. ¿Qué va a pasar si de repente estamos en una corrección de canal AB y de repente nos dicen, ay, o ustedes ven, oye, tiene insuficiencia de las 2 válvulas? ¿Le pasan las plaquetas? No, nos vamos a volver a meter, ¿no? Entonces, el punto es ir siempre un paso adelante en todo el sistema. Bueno, aquí nos vamos a ir rápido porque ya lo vieron, nada más vamos a repasar. Este es el circuito como tal, ¿no? Empezamos por la parte venosa que tiene un flujo pasivo de drenaje por gravedad. Esto viene hacia un reservorio, que es el que vemos acá. Aquí está el oxigenador, que tiene un intercambiador de temperatura. Esta es la bomba de circulación. Lo que hace es que después de que está oxigenada, la impulsa por la rama arterial para llegar al paciente, ¿no? Esto, evidentemente, viene acompañado de todos los filtros y sensores de aire que ya les comentó Gaby. Entonces, este es el circuito armado. Lo que vemos aquí es el drenaje venoso en esta parte. Este es el reservorio. Del reservorio se oxigena en esta parte de aquí y luego regresa hacia el paciente. Esto de acá es el sensor en línea de gases arteriales y en la línea venosa lleva una cosa que se llama cuvette, que es un sensor de gases venosos. Entonces tenemos monitoreo de gases arteriales y monitoreo de gases venosos. En la época de los griegos, o sea, en mi etapa de estudiante, de residente, no podíamos medir los gases en línea y no podíamos medir la hemodinamia en línea. Nosotros utilizábamos catéter de Swan-Ganz, ¿no? Entonces poníamos catéter de Swan-Ganz preoperatorio y en el transoperatorio el paciente se quedaba desmonitorizado. O sea, no teníamos cómo monitorizar aporte de oxígeno, consumo de oxígeno, gasto cardíaco. Lo podíamos hacer antes y después, ¿no? De hecho, la primera publicación que me tocó hacer en relación a cirugía cardíaca fue en adultos en hipotermia profunda. Y lo que hacíamos era medir NIRS. Pero todo el transoperatorio, o sea, y bueno, medir aporte y consumo, pero todo el transoperatorio no podíamos medir nada, porque el fan no se podía usar. Ahora sí podemos hacerlo. Entonces es importante que se sepa que tenemos un monitor de gases y hemodinamia transoperatoria. Entonces, de las partes de los componentes, igual ya se los platicó Gaby, estos son los aspiradores. El estándar mínimo recomienda 2 aspiradores que pueden ponerse dobles, o sea, 2 tubos de aspiración en cada cabezal. Eso incrementa la hemólisis. Entonces, lo que nosotros hacemos es tener 3 o 4 cabezales independientes. Eso reduce la hemólisis. El chiste que ustedes seguramente recuerdan es que buleamos mucho a los perfusionistas por la hematuria, ¿no? Entonces, ya tiene hematuria. A ver, cuantifícale la sangre aquí también en la orina, ¿no? Porque o sea, para nosotros es un evento adverso tener hematuria. Para muchos lugares es normal tener hematuria en un paciente
con cirugía cardíaca, y ese es un error, no debe ser. Y muchas veces es por eso, porque ponen 2 aspiradores en cada cabezal. Entonces, nosotros lo hacemos independiente, es más caro, pero es más seguro. Perdón, y bueno, está el cabezal de la cardioplegia. Todos estos cabezales deben de ser perfectamente calibrados. Si tienen hematuria, no piensen en otra cosa. El perfusionista le va a decir, es que la sangre es vieja, es que lo que pasa es que el niño está muy cianótico. No, calibró mal. Ese es el problema, calibró mal, ¿no? Y hay 2 tipos de cabezales para la bomba de circulación extracorpórea. Y utiliza uno la fuerza centrífuga, que es la bomba centrífuga, evidentemente, y otro que es el de rodillo. Vamos a ver por qué nosotros utilizamos el de rodillo y por qué no utilizamos el centrífugo. Entonces, el centrífugo utiliza, pues, evidentemente, la propiedad física de la fuerza científica, de la centrífuga, y tiene 2 peculiaridades. Es menos exacta, porque al rotar, las rotaciones no son perfectamente iguales. Entonces puede aumentar el flujo un poquito y luego bajarlo en cada rotación. Entonces, es menos exacta y depende de resistencias. ¿A qué me refiero? Si el paciente está cerrado, porque ustedes le pusieron adrena o le pusieron norepi porque lo necesitaban, no sé, un niño séptico que de repente se vasodilató, aumentan las resistencias. El aumentar las resistencias hace que las revoluciones empiecen a bajar e incluso puede pararse la bomba si las resistencias son muy altas. Eso no ocurre con la centrífuga, con el rodillo, ¿no? La única ventaja real es que produce menos hemólisis. Y la de rodillos, y es la causa por la cual nosotros lo utilizamos en niños y mundialmente es la recomendada, es que es mucho más exacta y para un niño de 2.4 kilos, ¿qué les gusta que le vamos a pasar de volumen cuando vayamos a salir de bomba? ¿Cuántos mililitros le vamos regresando a un niño de 2.4 kilos? ¿Cómo cuánto? Ya saben que decimos, ¿no? A ver, pásale volumen, ¿no? Pásale 10, pásale 20, ¿no? La regla general es pasar 5 por kilo de volumen conforme vamos saliendo. De esta forma, si el niño pesa 2 kilos, le voy a pasar bolitos de 10. Para que eso se logre con una bomba de centrífuga es dificilísimo. En cambio, con bombas de rodillo es mucho más fácil. Y el problema es que no depende de resistencia. O sea, si la resistencia es tan alta, porque ustedes lo apretaron por necesidad, esta bomba sigue. Y lo que puede hacer es tronar el circuito. O sea, se explota, ¿no? Hay algunos escenarios bastante desagradables que Luis Ayala tiene grabados, en donde explota o sea, se libera la tubería de sus conexiones y se riega la sangre, ¿no? Porque el paciente está muy apretado. Norma general, por cierto, cada vez que nosotros tenemos un niño de terapia con vasopresores, quítenle los vasopresores cuando entran a bomba, ¿no? Siempre. Es como el ECMO. Bueno, la característica de los 2 rodillos es el flujo no pulsante. Y sobre esto hay muchas teorías y cosas. Hay un adaptador que produce pulsatilidad en la bomba. Entonces, los que apoyan esto, yo tengo un amigo que se llama Keith Funder, que él es ingeniero biomédico, pero yo lo conocí en Houston, en Texas Children's, y él trabajó en el Jarvik, en el corazón artificial Jarvik 2000. Y él era un impulsador, sigue siendo un impulsador del flujo no pulsátil. Y lo que decía es que les va mejor porque la naturaleza nos hizo pulsátiles, no pulsátiles, ¿no? Pero nadie ha demostrado que la pulsatilidad en bomba mejore las evoluciones de los niños. Aparentemente lo que están haciendo Gaby y Luis sí está mejorando la morimortalidad postoperatoria y es controlar el sodio y la polaridad más que la pulsatilidad. Pero la característica es que el flujo no es pulsátil. Por lo tanto, ustedes no pescan signos vitales, sistólica y diastólica, en la hoja de anestesia, pues porque nada más tienen presión media, ¿no? O sea, no tienen presión sistólica y diastólica. ¿Les sirve la saturación pulsoximétrica en bomba? Mitch. O sea, ¿es confiable? Considero que no,
Justo por eso, porque la pulsioximetría evalúa esos cambios en la alternancia de la saturación de la hemoglobina con un flujo pulsátil. Así es. ¿Y el NIRS? El NIRS sí es más, siento que refleja más el estado de perfusión cerebral con esa presión media que ellos están manteniendo, porque la espectroscopía infrarroja no depende de De la la pulsatilidad. pulsatilidad. Ese es el punto. La diferencia entre la saturación periférica digital es que depende, como nos dice Mitch, de la pulsatilidad. El NIRS no. Entonces, y por eso es tan útil el NIRS, porque no nada más sirve cerebral. Pueden ponerlo en flanco, pueden ponerlo en intestino, en riñón, en hígado, y va a seguir detectando la saturación venosa, eso sí, de esas regiones. Entonces, es importante el concepto de comprender que el flujo no es pulsátil, ¿no? Ok. Esto también ya lo vieron con Gaby, nos vamos a ir muy, muy rápido. Los circuitos deben ser siempre adecuados para la edad y el peso del paciente. Estos son, de hecho, este cartelito nos lo diseñan Terumo México, de hecho se llama Circuito Cardia. Es un circuito que nada más, no está comercialmente disponible. Este circuito nada más es para el programa INP-ABC y se divide en 4 grupos, el circuito micro, hipo, large y el large modificado. Estos son los pesos y lo que aseguran estos circuitos es que su niño no se diluye. O sea, cuando pase de la cama, pues su sangre hacia el reservorio, el niño no se va a diluir. El niño va a ser adecuado para edad, para peso, perdón. Nuevamente aquí sí nos vamos a ir otra vez más rápido, es la anatomía del oxigenador. Básicamente se divide en 2, reservorio y cardiotomía. En el reservorio ven 3 puertos que son los de los aspiradores. O sea, aquí llega la sangre de los aspiradores y del campo. Y aquí tiene una mallita que tiene, ahorita vemos, pero tiene un poro que es muy cerrado. ¿Por qué? Porque puede venir un pedazo de seda, un pedazo de cera, un pedazo de hueso y se queda atrapado en esa malla. Del otro lado es la caída venosa, de aquí viene la sangre del paciente. La malla es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque pues esperemos que no haya un bicho o una seda en el torrente vascular del paciente, ¿no? Entonces, la malla debe de ser de menor tamaño. Y este es el oxigenador propiamente dicho. Entonces, las mallas que dijimos son estas que ustedes ven aquí. La de la cardiotomía es de este grosor, la del filtro venoso es de este grosor. Y estos son los filtros que se utilizan, el filtro arterial, filtro de gas, que esto viene en el circuito en donde se administra el gas anestésico, filtros sanguíneos, que pues nosotros no lo tenemos así, lo tenemos el convencional Hemotec, y el filtro con oxigenador integrado. Aquí la diferencia entre estos nuevos oxigenadores es que esto ya se pierde. ¿Qué ganamos? Reducción de volumen secuestrado, ¿no? Esto, dependiendo del paciente, puede secuestrar desde 40 mililitros hasta 80 mililitros, dependiendo del tamaño del filtro. Entonces, al esto ya no tenerlo porque ya lo tiene integrado, ganamos en hemodilución, ¿no? O sea, se hemodiluye menos el paciente. Y esto para mí sí es muy importante y esto es lo que ustedes me parece que deben saber. Esos son los tipos de cebado. Evidentemente el circuito viene vacío, ¿no? Y ustedes lo tienen que llenar de algo. Esto es lo que nosotros recomendamos para cualquier grupo de pacientes, pero se divide en 2, ¿no? El neonato y el lactante y el adolescente y el adulto. Entonces, en el neonato y el lactante se utiliza paquete globular, o sea, el total son 350 mililitros. El paquete globular son 175, plasma 125, 50 cc de solución al medio normal, heparina, bicarbonato, cloruro de calcio. Idealmente, porque es el que mejor previene isquemia. Y sin embargo, nosotros en México tenemos gluconato, lo tenemos que multiplicar por 3 para dar los 350 miligramos en relación a cloruro de calcio. Y la diferencia con el adolescente y el adulto es que en lugar de utilizar paquete globular, utilizamos plasma light. Y en lugar de utilizar plasma, utilizamos albúmina. ¿Cuál creen que es la razón por la cual en neonatos y lactantes usamos plasma? Y esto es para mejorar la osmolaridad. Usamos plasma en lugar de albúmina. ¿Cuál creen que es? Tiene que ver con el desarrollo.
los niveles de tanta necesidad de esa reproducción. Sí, esa es parte de la respuesta. Aparte que la poquita neonatos Sí, y hay otra. ¿Qué tal es la capacidad de producción de enzimas procoagulantes, de proteínas procoagulantes en el neonato? Muy baja, es muy baja. Y más o menos se viene a la mitad de la etapa neonatal, más o menos se viene empezando a regular, pero no es sino hasta la adolescencia que ya se tiene lo que el adulto tiene en capacidad de producción. Entonces, lo que hacemos nosotros es sustituir esa deficiencia con plasma. Lo que dijeron es correcto, aparte, pues, ¿no? Pero esta es la razón principal en nuestro programa. O sea, esto es INP, ¿no? Es lo que hacemos en el INP. Y las metas del cebado son importantes. Cuando ustedes lo vieron, ¿no? Cuando Gaby o Luis o César hacen el cebado, siempre nos pasan una copia de la gasometría. A ver, ¿qué opina? ¿No? Estas son nuestras metas de cebado. Lo que ustedes deben de saber del cebado es esto. 740 de pH, 350 y 300 de PaO2, PaCO2 a 40, bicarbonato así como lo ven, lactato menos de 3. Ojo, de esto depende de la vejez del paquete globular. Nosotros pedimos, por regla general, no siempre nos lo dan, por regla general pedimos paquetes de por lo menos 48 horas de extracción, porque si no van envejeciendo, liberan potasio, liberan lactato, y entonces el lactato con el que entramos es altísimo. ¿Cómo se soluciona esto? Si tienen un paquete viejo, lo que se hace es, se mete al reservorio y se lava, ¿no? ¿Mande? Sí, se lava para bajarle el potasio, bajarle el lactato, y que quede, si ustedes ven esto parece una gasometría normal de un niño, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que el niño pase de su fisiología a una fisiología igual o incluso a veces mejor. Y los electrolitos, pues son los normales para sodio, potasio, cloro, calcio. Todo esto es como la física, ¿no? A TPN, a temperatura y presión normales, esto es a temperatura y flujos de gas y CO2 normales. O sea, esto es como si fuera un niño en su cama, pero esto lo hacen los perfusionistas. Ese es el cebado. Y aquí debe de tener el circuito, una FiO2 al 21%, un flujo de gas fresco, que en ECMO se llama SWIP, y en nuestra máquina de anestesia se llama gas fresco, está a 0.9, ¿no? A 36 grados de temperatura. Si hay algo que me purga, es que le diga el cirujano al perfusionista, le dice el perfusionista, doctora, ¿cuánto vamos a ir de temperatura? A lo que caiga. No, parado, no va a caer. O sea, está a 36 grados de temperatura, no va a caer, ¿no? O sea, y esto yo creo que lo platicamos muchas veces en sala. ¿Qué pasa si Vale está a 36 grados, supongo? Se echa un clavado en una piscina que está a 18 grados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con sus tegumentos? Palidecen, ¿no? Se cierran. A eso se le llama choque térmico. Entonces, si ustedes pasan un niño que está a 36, 37 grados y lo meten a lo que caiga y no calentaron el perfusato, lo que van a inducir es un choque térmico. Y el niño se va a apretar las resistencias periféricas y la perfusión va a ser malísima. La perfusión del cuerpo va a ser muy mala, se compromete. Y la primera gasometría que van a tener un lactato como de 5. Entonces, ojo con el perfusato. Y esto es como se calcula. A ver, nosotros dijimos que en los pediátricos hasta adolescentes y adultos no se les pone paquete globular, ¿no? Ni se les pone plasma. Entonces, a eso se le llama cebado cristaloide. Entonces, solamente lleva los elementos, electrolitos, heparina, plasma light, y se ve cristaloide. Entonces, normalmente todos incluso los de los neonatos,
es cristaloide. Entonces, esta fórmula, de donde PBB quiere decir volumen sanguíneo circulante del paciente y hematocrito, esta fórmula nos dice a cuánto se nos va a diluir el niño. O sea, el niño cuando entra con el hematocrito que tenga, que es el que va acá, se va a diluir, ¿no? Entonces yo ya sé a cuánto le va a caer el hematocrito. Esa otra parte de la fórmula lo que nos dice es cuánta sangre le tengo que poner para tener un hematocrito, que son mis metas. La meta de hematocrito en bomba para cuando entre siempre es 32 a 36. O sea, mi niño, eso con excepción de los neonatos. En los neonatos es 40. Y la otra excepción son los cianóticos. En América Latina, desgraciadamente, seguimos teniendo muchas referencias tardías de pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, en América Latina, vaya, si yo llevo, en los pasos de visita que hacemos con Houston, de repente le decimos, metimos un niño que tiene 65 de hematocrito. Una vez metimos un niño de 80 de hematocrito, ¿no? Y entonces, desde 80, Clara Academia, que era la que estaba pasando visita con nosotros, y yo nunca he visto un niño con más de 65 en mi vida. Y nosotros los vemos frecuentemente, 65, 70, 75, con falot que van a corrección. La regla general es que un niño muy cianótico que va a ir a bomba no debe tener una reducción de golpe de más del 25% del hematocrito basal. Si tiene 80, pues, quítenle el 25% y a eso debe de caer. Entonces, los perfusionistas lo que hacen es calcular ese hematocrito blanco, 25%, ¿no? Del basal. Porque si no, lo que ocurre es que el niño ha vivido con esas concentraciones de hemoglobina durante toda su vida y empieza a comprometerse el aporte de oxígeno tisular, ¿no? Ok, vamos a ver rápidamente la conducta. Entonces, ¿qué hay con la temperatura? Ustedes además lo sufren, se tiene que poner termómetro esofágico, termómetro rectal, porque Fita no lo tenía, termómetro de piel. Nosotros en el paciente medimos estas temperaturas. Regla general, entre todas no debe haber más de 3 grados de diferencia, ¿no? Entre la esofágica, la cutánea y la rectal. ¿Para qué sirve la esofágica? La esofágica es la que mejor traduce la temperatura cerebral. Cerebral, la que mejor traduce eso. Hablando del paciente. La temperatura rectal es la temperatura central, es la que mide, digamos, lecho esplácnico, pulmones, corazón. Y la temperatura cutánea, pues es la temperatura periférica de tegumentos, ¿no? Tegumentos, músculo, ¿no? Entonces estamos monitoreando cerebro, temperatura central y temperatura periférica. Entre ellas no debe haber un gradiente mayor, una diferencia mayor a 3. ¿Qué querrá decir si yo tengo cutánea 32 y rectal 36? ¿Qué está pasando? Piensen. Esa es una causa, o sea, algo que está impidiendo, porque bueno, puede ser vasoconstricción, pero puede ser que el perfusionista no le esté dando el flujo adecuado para que, y no esté perfundiendo, no esté llegando a la periferia. Entonces, en el carrusel de pensamientos que nosotros debemos de tener es, o lo estoy apretando mucho, o este individuo no lo está perfundiendo bien. La pregunta es, ¿qué flujo tienes? ¿No? ¿En cuánto está tu flujo? ¿100%? O no, está en 80. ¿Y por qué lo tienes en 80? Porque no tengo retorno. Vamos a hablarle al cirujano. Oye, checa tu cánula. No está llegándole retorno y tiene que bajar el flujo para poder dar el 100% de flujo. Tiene que bajar el flujo para que no se le vaya el volumen, ¿no? Entonces, sí es importante interpretar las temperaturas, porque puede hablar de un problema del paciente o de un problema de la perfusión. Y estas son las reglas, los guidelines de temperatura. Así tan rápido como lo platicamos, es todo un texto de manejo, de interpretación de la temperatura. Y yo quiero sacar estos, son 4 enunciados que son importantes. Entonces, en relación a lo que se monitoriza fuera del paciente, o sea, oxigenador, en el oxigenador hay 2 puertos, un puerto de temperatura arterial y un puerto de temperatura venosa.
Entonces medimos y ahí también, yo sé cómo entra la sangre en temperatura en el puerto arterial, pero debo saber cómo sale en el puerto venoso, ¿no? O sea, cómo viene del paciente y cómo la estoy metiendo. O sea, si el paciente viene de 36, me llega la venosa del 36 al reservorio, yo no lo puedo estar mandando a 35 o a 31. O sea, el perfusato debe tener la temperatura exacta para no generar esa disrupción de temperatura. ¿Por qué? Por la misma causa del choque térmico. Si la paso más fría, pues el niño se va a vasoconstreñir. Entonces, siempre en el equivalente a la temperatura esofágica, o sea, la que medimos del paciente, es en el oxigenador el puerto arterial. Y eso es muy, muy importante. La temperatura que ustedes miden en el puerto arterial, o sea, la sangre que le están enviando al paciente, siempre es 2 grados menos de lo que tiene el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy metiendo a 37 grados por el puerto arterial, ¿cuánto tengo en el cerebro? 39, ¿no? Entonces le estoy, textual lo estoy fundiendo. Entonces, por eso es que nosotros nunca, si se acuerdan, nuestra meta para salir es 36, ¿no? Sabemos que va a estar a 38 un ratito, como si fuera fiebre, pero va a bajar inmediatamente que salgamos de la bomba. Entonces, pero si yo lo tengo en 40, pues va a bajar, pero a 38, ¿no? Entonces, es muy importante este dato. Siempre consideren el puerto arterial. ¿Cuánto tienes de temperatura arterial tú, perfusionista, ¿no? Y ese es otro punto. Cuando hay mucho cambio de temperatura, se altera la solubilidad de los gases. Se produce un fenómeno que se llama desgasificación. Se producen pequeñas burbujas que se van liberando en el sistema. Y esto genera una de las catástrofes en perfusión, que es la embolia aérea, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un gradiente de temperatura muy amplio, se empieza a producir degasificación y se empiezan a producir burbujitas. Y lo que ocurre es que empiezan a tener lesiones cerebrales que no estaban detectadas. ¿Eso cómo lo interpreto yo? ¿Cómo sé que está pasando? Empiezo a detectar que el NIRS desciende. Ojo, siempre les digo 5 razones, ¿no? Bajo CO2, baja PaO2, bajo gasto, o sea, baja presión arterial, mala posición de las cánulas o anemia. Si todo eso lo tienen bien, piensen que la causa por la cual les está bajando el NIRS cuando están saliendo de bomba es que cambió muy rápido la temperatura y se está degasificando el circuito. Entonces, puede ser que esté produciéndose embolias cerebrales. Ahora, esto ya lo vimos. Esto nada más para que lo recuerden, ¿no? El cálculo del volumen sanguíneo circulante para integrarlo en la ecuación. Y este es un punto importante. Nosotros tenemos metas de presión arterial media, porque ya dijimos no hay pulsatilidad. Tenemos metas de presión arterial media en bomba. Y esas metas son derivadas del PALS por edad. Entonces, estas son las medias que nosotros vamos a buscar en bomba. Ojo, acuérdense que en el tiempo fuera siempre decimos, ¿cuál es la presión media meta? ¿No? No, pues tiene menos de un mes, 30, ¿no? Entonces, actualmente 30, 35, pero puede ser hasta 45. Y así nos regimos para cada grupo etario. ¿Cuál es la razón? Esta de acá. En el adulto es muy fácil hacer esta interpretación. Yo, bueno, si quieren darse, yo sé que no es muy agradable estar en nuestra sala, porque ese es un trabajo pesado, pero dense una vuelta, nada más para ya de lejos hacer el ejercicio. O quién de ustedes me puede decir, ¿qué es lo que pasa de repente? Digamos que yo establecí una meta de 45 de media en bomba, de 10 kilos más o menos, 45. Y de repente lo tengo en 30.
¿Pasa algo con el NIRS? La pregunta. ¿Sí? O sea, ¿tú lo has visto frecuentemente que baje, aunque esté en 30? No sé, no, pero es tiempo. Comentaba que justo cuando tenemos esta diferencia de presión arterial media objetivo y la tenemos disminuida o por abajo de esa meta, inicialmente entran mecanismos de autorregulación que permite que por un ¿En dónde? tiempo a nivel cerebral, Ujú. que permite justamente que ésta se mantenga. O sea, estamos hablando del fenómeno de autorregulación cerebral, Exacto. ¿no? Que es lo que me dices. Exacto. O sea, conforme baja la presión cerebral se mantiene de manera independiente en niveles óptimos. ¿Cómo interpreto yo eso? Si yo tengo unos parches de NIRS puestos, baja la presión, estable, estable, estable. Y de repente baja más y empieza a bajar, que es lo que tú me decías, Pablo. Empieza a bajar la saturación venosa cerebral. ¿Cuánto es ese nivel en el neonato? ¿Alguien tiene el valor? Que me lo diga porque yo no lo sé. Hay muy pocos estudios en población pediátrica que analicen el punto. En los adultos sí se sabe. Es un rango de 50 a 150 en el adulto ya maduro, pues, ¿no? O sea, la idea es, si ustedes están abajo de 50 en el adulto, se pierde la vasorregulación, la autorregulación cerebral. Si están arriba de 150 o si están hipertensos, también se pierde la autorregulación. En el niño es muy difícil, porque varía independientemente y los rangos de presión también son muy variables, ¿no? Entonces yo puedo pensar que 30-35 es para un neonato, pero no sé realmente si bajo a 10 qué pasa, ¿no? Con la autorregulación. O sea, no hay un valor determinado. Sí, para falla renal. Para falla renal sí hay un valor determinado de aporte de oxígeno, pero no tiene que ver con la autorregulación cerebral. Eso lo vamos a ver ahorita rápidamente. Y si me dice cómo voy de tiempos, porque comenzamos más tardecilla. Es 7:50. Se van corriendo 7:55. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se sabe, en relación a otras regulaciones? Lo que se sabe, por ejemplo, sin medir NIRS ni nada, es que cuando la presión arterial baja 40% durante 20 minutos, 40% del basal de los pacientes, esta investigadora, que es Bojan, ella es de Bélgica, tiene muchos trabajos sobre autorregulación y niveles de aporte de oxígeno y de presión media durante circulación extracorpórea. Entonces, lo que ella describió en el 2018 es que si se baja 40% durante 20 minutos por debajo del basal del paciente, se produce lesión tubular aguda, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, como les digo, yo soy de la época de las cavernas, entonces el Swan-Ganz era lo único que teníamos. Actualmente tenemos aporte de oxígeno en bomba. ¿Qué hay con el aporte de oxígeno en bomba? Ustedes lo miden, ¿no? A ver, vale. Fórmula de contenido arterial de oxígeno. Paso, dígame, paso. Hemoglobina por saturación. Bueno, van, solo dos preguntas. Hemoglobina por saturación por 1.34 más PaO2 por 0.0031. ¿Qué es 1.34? Sí sabe. Es la cantidad de oxígeno que transporta un gramo de hemoglobina. Y 0.0031, a lo mejor en el adulto, de hecho en el adulto, esa fracción se quita, porque aporta muy poquito, ¿no? Pero, ¿qué es? En el niño sí es importante. Es el contenido libre de oxígeno en sangre. Exacto, el oxígeno disuelto, el oxígeno que no está fijo en la hemoglobina. Y si nosotros tenemos hemoglobinas anormales, evidentemente eso aumenta, ¿no? Entonces, la fórmula de aporte de oxígeno es contenido arterial, que es lo que acabamos de definir, por el gasto cardíaco, ¿no? Medido como volumen latido por frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer todas esas fórmulas
pero en línea, ¿no? En la bomba. Entonces sí le podemos decir al perfusionista, oye, quiero que subas mi aporte a tal nivel o a tal nivel. Lo que se ha determinado en el paciente neonato es que si el aporte está abajo de 340 mililitros por minuto por metro cuadrado, se produce falla renal. Casi todos los equipos ahora tienen aporte de oxígeno. Entonces, esa cifra, grábensela. Más de 340 a fuerza en los neonatos. A fuerza. Y si tenemos el parámetro del neonato, pues todo lo que esté arriba de 340 para lactante o adolescentes, pues va a ser óptimo, ¿no? Entonces, digamos que este es el punto más bajito que podemos tener, ¿no? Y es de Boyan también, mismo. Esta referencia es de Boyan también. Y ya para terminar, este es el equipo que tiene aquí el aporte de oxígeno. Nosotros presentamos un trabajo en la AMEC, en donde reportamos nuestra incidencia de daño renal. Pero bueno, y ya para terminar, ¿qué tipo de flujo, de estrategia de circulación utilizamos? Una que se llama alto flujo, bajas resistencias, ¿no? Entonces, ¿qué es este grupo? High flux y bajas resistencias, ¿no? O baja presión. Lo que nosotros hacemos es vasodilatar al niño en la bomba. ¿Para qué? Para que subamos el flujo y entonces cuando está vasodilatado, pues se perfunde bien de todo el organismo. Estos modelos son por escuelas, ¿verdad? O sea, hay otras escuelas que podríamos usar baja presión, bajo flujo, ¿sí? Sí, en esencia hay alto flujo, altas resistencias, bajo flujo, bajas resistencias, alto flujo, bajas resistencias o bajo flujo, altas resistencias. La que ha demostrado, este artículo es muy viejo, pero es vigente, son 24 años, pero está hecho en conejos y lo que ha demostrado es que esta estrategia, alto flujo, bajas resistencias, que es lo que nosotros usamos, genera mejor perfusión gástrica de yeyunio, en ileón, en hígado. Y la cuestión es, ¿cómo le hacemos para mantener las resistencias bajas? Lo que hacemos es dar vasodilatadores. El vasodilatador por excelencia en perfusión es el halogenado. Nos usamos o sevoflurano o isoflurano. Lo que ortodoxamente debería ocurrir, antes lo hacíamos, pero ya no lo podemos importar por alguna causa, es dar fentolamina, se da 100 microgramos por kilo en una sola dosis, es un bloqueador alfa, y entonces el niño está vasodilatado toda la cirugía. Entonces tenemos 100, 110 de flujo, y las evoluciones son mucho mejores, ¿no? Entonces, ojo, pregúntenle al perfusionista qué flujo tienes. Mínimo debe tener el 100%. Si no lo tiene, pregúntense qué está pasando. Alto flujo, baja resistencia. Y la respuesta, tengo 80, sube tu flujo. Tengo 100, mi NIRS está bajo, está aumentando el lactato, súbele a 120, súbele a 150, alto flujo, bajas resistencias. Y este es un estudio que compara ya en pacientes y lo que se demuestra es que en los pacientes que tienen alto flujo, bajas resistencias, la producción de citoquinas proinflamatorias es mucho menor. Vale, usted, para que no se me vaya. ¿Cómo ve la gasometría? El pH de 120 grados abajo. Ajá. Ajá. El niño está en bomba, ¿eh? Edson. Para el oxígeno, ya está. El niño está en bomba. ¿Cómo lo debemos interpretar? Si está en bomba, hay que corregirlo por temperatura. Tiene 32 grados. Entonces, no interpretemos acá, interpretemos aquí. Se supone, ¿y por qué? Porque se supone que conforme baja el metabolismo, cada vez que baje un grado, se produce 5% menos de CO2. Y el CO2, dijimos, es vasodilatador cerebral. Y si baja, la perfusión cerebral se compromete.
Entonces tenemos que inyectar CO2 en el circuito para llegar a nuestra meta, que es 40. Entonces, si eso ocurre, cuando ustedes interpreten de este lado, pues van a tener un CO2 muy alto, porque están inyectando CO2. Interprétenlo pH estático, ¿no? Y pues eso es todo lo que medimos. Evidentemente, tromboelastografía. Y el objetivo es este. Este es un niño que salió en ECMO, aquí en el INP. Era un canal AB. Y así se fue a su casa, vestido de Winnie Pooh. Pues gracias, chavos. Profesor.